Hola, bienvenidos. Hoy te presentamos la máquina de Atwood. La máquina de Atwood es un dispositivo que consta de una polea fija de masa despreciable, por cuyo eje acanalado pasa una cuerda inextensible sin fricción. En cada uno de los extremos de la cuerda se cuelgan dos objetos de masas distintas. Para resolver este tipo de ejercicios, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que afirma que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Basado en este principio, existen dos modelos de análisis para resolver estos problemas. El primero es la partícula en equilibrio, la cual afirma que si una partícula mantiene una velocidad constante, es decir, que la aceleración sea igual a cero, las fuerzas sobre la partícula se equilibran y la segunda ley de Newton se reduce a la sumatoria de fuerzas es igual a cero. El otro modelo es la partícula bajo la acción de una fuerza neta, la que expresa que si una partícula de masa m experimenta una fuerza neta distinta de cero, su aceleración se relaciona con la fuerza neta mediante la segunda ley de Newton, quedándonos la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Para el caso 1, se tienen dos objetos de masas iguales. Con ello se pide determinar la aceleración y la tensión ejercida por estos objetos. Para resolver el ejercicio, primero vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Para el objeto 1, consideramos que solo existen fuerzas en Y. Con ello solo tenemos la tensión y el peso expresado por la masa 1 por la gravedad. De igual manera pasa para el objeto 2, en el cual solo existen fuerzas en Y, las cuales son la tensión y el peso, igual expresado por la masa 2 por la gravedad. Con los dos diagramas de cuerpo libre listos, ahora vamos a realizar un análisis de fuerzas para cada uno de los objetos. Para el objeto 1 tenemos la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ya que no hay ninguna fuerza que intervenga. En cambio, para la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Consideramos que el objeto 1 acelera hacia arriba. Con ello nos queda la tensión menos la masa por la gravedad es igual a la masa por la aceleración. Así obtenemos la ecuación 1. Para el objeto 2, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Para este caso consideramos que el objeto 2 se desplaza hacia abajo. Con ello nos queda que la masa por la gravedad menos la tensión es igual a la masa por la aceleración, obteniendo la ecuación 2. Por esta convención de signos, ambos objetos aceleran en la misma dirección. Ahora vamos a sumar la ecuación 1 y 2 para encontrar la aceleración. La ecuación 1 nos queda tensión menos masa por gravedad es igual a la masa por la aceleración. La ecuación 2 nos queda masa por gravedad menos la tensión es igual a la masa por la aceleración. Sumando estas dos ecuaciones se simplifica la tensión y la masa por la gravedad, quedándonos 0 es igual a 2 masa por aceleración. Despejamos la aceleración. La aceleración nos queda igual a 0 dividido para 2m. Esto nos da como resultado 0. Con ello concluimos que la aceleración va a ser igual a 0 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, para encontrar la tensión, vamos a reemplazar esta aceleración en la ecuación 1 o en la ecuación 2. En este caso vamos a reemplazar la aceleración en la ecuación 1. La ecuación 1 nos queda despejada para la tensión de la siguiente manera. Tensión es igual a la masa por la aceleración más la masa por la gravedad. Reemplazando la aceleración nos queda la masa por 0 más la masa por la gravedad. Este término se simplifica y nos queda 0.
Con ello tenemos que finalmente la tensión, para este caso, solo depende de la masa por la gravedad. Para el caso 2, se tienen dos objetos de masas distintas. Con ello se pide determinar cuál será la aceleración y la tensión ejercida por estos objetos. Para empezar a resolver el ejercicio, primero vamos a realizar los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Para el objeto 1 tenemos solo fuerzas en Y, que son la tensión y el peso expresado por la masa 1 por la gravedad. Para el cuerpo 2, las fuerzas que intervienen solo están en Y, es decir, solo tenemos la tensión y el peso igual expresado por la masa 2 por la gravedad. Con los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos, vamos a realizar el análisis de fuerza para cada uno de ellos. Para el objeto 1, nos queda que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, debido a que no hay ninguna fuerza que intervenga. En cambio, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Consideramos que el cuerpo 1 acelera hacia arriba. Nos queda que la tensión menos la masa 1 por la gravedad es igual a la masa 1 por la aceleración. Así obtenemos la ecuación número 1. Para el objeto 2, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Para este caso consideramos que el objeto 2 acelera hacia abajo, quedándonos que la masa 2 por la gravedad menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración, resultando la ecuación número 2. Por esta convención de signos, ambos objetos aceleran en la misma dirección. Para encontrar la aceleración, vamos a sumar la ecuación 1 y 2. La ecuación 1 nos queda que la tensión menos la masa 1 por la gravedad es igual a la masa 1 por la aceleración. La ecuación 2 nos queda la masa 2 por la gravedad menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Sumando estos dos términos, vemos que se elimina la tensión. Nos queda como resultado que la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. En este caso vamos a sacar factor común en el lado izquierdo la gravedad y en el lado derecho vamos a sacar la aceleración. Nos queda que la gravedad por la masa 2 menos la masa 1 es igual a la aceleración por la masa 1 más la masa 2. Finalmente, la aceleración nos queda como resultado la gravedad por la masa 2 menos la masa 1 dividido para la masa 1 más la masa 2. Esta aceleración vamos a reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones. Puede ser en la ecuación 1 o en la ecuación 2 para despejar ahora la tensión. Para este caso vamos a reemplazar la aceleración en la ecuación 1. La ecuación 1 era la tensión menos la masa 1 por la gravedad igual a la masa 1 por la aceleración. Despejamos la tensión y nos queda que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad. Tenemos como factor común la masa 1 y la vamos a sacar como factor común. Con ello nos queda que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más la gravedad. Reemplazamos la aceleración calculada anteriormente y así obtenemos la tensión. Nos queda que la tensión es igual a la masa 1 por la gravedad por la masa 2 menos la masa 1 dividido para la masa 1 más la masa 2. Todo esto más la gravedad. Aquí vemos que existe un factor común que es la gravedad, entonces la sacamos del paréntesis. Nos queda que la tensión es igual a la masa 1 por la gravedad por la masa 2
menos la masa 1, dividido para la masa 1 más la masa 2, más 1. Esta parte la resolvemos como una suma de fracciones. Seguimos que la tensión es igual a la masa 1 por la gravedad, paréntesis. Nos queda que la masa 2 menos la masa 1 más la masa 1 más la masa 2, dividido para la masa 1 más la masa 2. Esto nos queda que la tensión es igual a la masa 1 por la gravedad. Aquí vemos que se simplifica la masa 1 con la otra masa 1, quedándonos 2 masas 2 dividido para la masa 1 más la masa 2. Finalmente multiplicamos estos dos términos y obtenemos la tensión. La tensión es igual a 2 masa 1 por masa 2 por la gravedad dividido para la masa 1 más la masa 2. Gracias por ver este video. No te olvides de apoyarnos en este gran proyecto educativo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!